2021 Rusia ha vuelto a batir un récord negativo. Más de 17 millones de hectáreas de bosque han sido destruidas por el fuego. Por primera vez en la historia, los satélites han registrado que el humo ha alcanzado el Polo Norte. Este es el quinto año consecutivo en el que hemos tenido un récord de incendios en términos de superficie afectada. Y al mismo tiempo seguimos viéndonos forzados a destruir el bosque más productivo y con mayor crecimiento. Vaya paradoja. Hay empresas fantasma, gente avara. Con solo tener un permiso puedes talar donde quieras. Se llevan la madera comercializable y dejan la madera en mal estado. Aquí se cargan los trenes que parten hacia China. Es una simple costumbre tratar el bosque como un yacimiento de madera. Rusia es el país con mayor superficie forestal del mundo, pero la deforestación ilegal, la exportación de productos forestales de contrabando y los incendios forestales le cuestan al país hasta 13.000 millones de dólares anuales, lo que es peor, la pérdida de recursos naturales únicos, los bosques primarios. Si la gente no quemara hierba y astillas, si no dejara hogueras y colillas, ahora estaríamos hablando de otro tema y yo seguiría trabajando como profesor de educación especial y dedicándome a la preparación física adaptada. El siguiente en participar en la carrera de obstáculos es el bombero forestal Grigori Kuksin. Y alcanza la meta. Dámelo, Grigori. No es necesario correr en la vida real. En tiempos de paz te hace reír y en los de guerra provoca pánico. Sí, es duro físicamente, pero podría ser peor. Ha sido un año duro. Empezamos en la República de Jacasia. Fue complicado porque uno de los flancos del incendio se dirigía a una población y el otro a una reserva natural. Y claro, había que salvar la reserva pero sin descuidar las casas. Así que tuvimos que maniobrar para proteger a esa población y no dejar que el fuego entrara en la reserva. A menudo visitábamos lugares con pueblos quemados. Había escenas horribles con animales domésticos abandonados, como un perro atado a un poste, animales jadeando con los pulmones quemados por el humo, pero ya era imposible ayudarles. En Transbaikal murieron un gran número de vacas y caballos. Los bomberos voluntarios no solemos ver estas cosas tan a menudo, porque nuestro trabajo consiste en apagar las llamas en una fase temprana. Es fundamental la prevención, porque 9 de cada 10 incendios son provocados por el hombre. Mientras nosotros apagamos los incendios, los demás los encienden. Los aldeanos creen que hay que quemar la hierba, que es un proceso imprescindible. Pero esto proviene de una antigua agricultura de tala y quema. Antiguas costumbres. Pero estamos en el siglo XXI. Ya hemos viajado al espacio. Hemos acabado con el canibalismo y los sacrificios humanos. Es hora de acabar también con los incendios masivos provocados. El ser humano ha provocado una reacción en cadena. La tala provoca incendios y deforestación. Un incendio forestal no solo deja terrenos desolados durante muchos años, sino que también hace que las plagas de parásitos migren enormes distancias para atacar los bosques sanos. Y los bosques atacados por parásitos suelen ser una excusa para seguir talando. No se puede cortar árboles aquí porque la tierra se deslizará, lo cual será un desastre para todos los que viven río abajo. Los agentes de la ley vienen aquí a menudo. Por supuesto, no castigan a la persona que organizó y aprobó la tala, sino a algún trabajador que simplemente estaba cortando árboles cuando lo pillaron. Y luego estos casos suelen archivarse. La tala rasa está prohibida en el Cáucaso Norte. Son bosques ribereños que protegen de los desprendimientos y la erosión del suelo. Sin embargo, el Fondo Mundial para la Naturaleza registró 405 casos de tala ilegal en la zona, que desembocaron en 30 procesos penales. Y eso es solo lo que se ha descubierto en los primeros 4 años del programa de supervisión de los bosques del Cáucaso Norte. Estamos en el barranco del río Aksaut. Esta es la primera señal de tala ilegal.
El camino está bloqueado. Cuando se marcharon, utilizaron sus máquinas para bloquear el camino, para que nadie pudiera pasar. Tenían un permiso para talar solo un tramo, pero miren, podemos ver residuos de la tala tanto aquí como allí. Podían talar allí, pero no aquí, ¿no? Todo lo que necesitas es tener un permiso y con él puedes talar donde quieras. Estas marcas se dejaron para señalar que la tala es legal. En caso de que un inspector venga, puede ver que están los documentos y que están las marcas, pero lo que nadie se espera es que un inspector verifique las coordenadas de la ubicación real y contraste las zonas taladas sobre un mapa. Toda la ladera que tenemos delante son solo tocones. Hay residuos de la tala por todas partes, así que aquí habrá corrimientos de tierras y aparecerán socavones. Unos chicos de nuestra organización inspeccionaron este barranco. Subieron y vieron unas 30 hayas que habían sido taladas. La policía reaccionó y detuvo al leñador. Más tarde escribieron para decir que se había iniciado un caso penal con respecto a 4 árboles cortados ilegalmente. ¿Pero por qué 4? Se habían talado más de 30. Era algo a gran escala. Tras un examen más detallado, el comité de investigación descubrió el siguiente plan. El guardabosques había firmado contratos en nombre de 4 personas que no sabían nada al respecto. Esta práctica fraudulenta es muy usada aquí. El Fondo Mundial para la Naturaleza calcula que 1/10 parte de la tala de árboles en Rusia es ilegal. Aquí tenemos un ejemplo de una extendida práctica fraudulenta. Justo en la frontera con esta reserva natural, alguien que se hace llamar empresario quiso cobrar 2 veces por el mismo trabajo. Recibió una subvención del Estado para hacer lo que se conoce como una tala de limpieza, pero en lugar de talar los árboles secos caídos enfermos, se llevó los mejores. Vamos a subir más para ver cómo se ha llevado a cabo la llamada tala de limpieza. Podemos ver cómo se ha degradado el fondo forestal después de esas actividades. Según los documentos, aquí se cortó durante varios años madera comercializable que luego se exportaba. Bueno, ya hemos llegado y vemos aquí tocones cúbicos de 1 metro. Como ven, son más anchos que este bastón que tengo aquí, así que tienen más de 1 metro de diámetro. Y hay muchos así. Vemos maderas muertas que siguen en pie y árboles caídos que en principio debían haberse eliminado. Suponen una amenaza, pues se convierten en un caldo de cultivo para las plagas. Así que se hizo lo contrario de lo que se pretendía. Se llevan la madera comercializable y dejan la madera en mal estado. Y luego lo dejan todo tal y como vemos. Durante mucho tiempo Rusia ha sido el mayor exportador de madera en rollo del mundo, la mayor parte de la cual se transportaba a través de los puestos fronterizos del Extremo Oriente. Pero está previsto que esto cambie en el 2022. Quizá las exportaciones hayan aumentado debido a la futura prohibición. A partir del 2022 se prohibirá completamente la exportación de madera en rollo. El principal objetivo del Estado es probablemente incentivar la industria maderera dentro del país. Aquí en el Extremo Oriente esta industria no está muy desarrollada. Quizá por eso se decidió imponer algún tipo de prohibición a la exportación de la madera en rollo. Creo que la tala debe estar regulada de alguna manera. La implementación de un sistema unificado digital en el 2021 debería permitir rastrear el trayecto de cada tronco desde el lugar de su tala hasta el de su procesamiento. Hay muchos que aún tratan de eludirlo. Esta empresa lleva años exportando madera con documentos falsificados que declaran sobre el papel un valor inferior al real. Los daños se estiman en varios millones de dólares. Aquí, delante del punto de control, normalmente se forman caravanas. Se dirigen a China subiendo por el río Amur. Ahora el capitán está midiendo el calado de la barcaza. Esa escala muestra hasta qué punto la barcaza se sumerge en el agua por el peso de la mercancía. Teniendo en cuenta la densidad, podemos calcular el volumen aproximado de la carga y por lo tanto ver si tratan de engañarnos, falsear los volúmenes y evadir así el pago de aranceles.
Si el exceso es de unas 150 o 200 toneladas, hay razones para sospechar. ¿De café, pasteles? No, gracias. ¿Qué peso aproximado llevan en las barcazas? 6.300 o 400. Echaremos un vistazo a ver si está todo bien. No hay problema. La práctica más común para evadir el pago de aranceles es declarar una mercancía más cara bajo la forma de una barata, o bien no declarar en absoluto una parte de la mercancía. Si vemos todas las señales que indican que esto es lo que puede estar pasando, tendemos a solicitar la descarga de la barcaza. Toda la madera se descarga tronco por tronco, se mide y se calcula el volumen total. Si encontramos algo, confiscamos la mercancía excedente y la almacenamos. Luego dejamos el caso en manos de las fuerzas del orden. Hoy en día el contrabando de madera por valor de más de $1.300 se considera un delito penal. Colmillos de mamut, pieles de animales de la lista roja de especies amenazadas, ginseng, caviar o pescado. Para estos aduaneros no es sorprendente encontrar estos artículos ocultos entre los troncos. Este es un lote récord de contrabando que unos marineros trataron de transportar ilegalmente a China a bordo de un remolcador. Todas estas pieles bien embalsadas son de bisón y cuestan más de $100.000. Y estas 525 pezuñas de oso tienen un valor de más de $300.000. Este es un infame vídeo de unos leñadores tratando de sacar y atrapar a un oso. Se escapó. Los osos insomnes y otros depredadores salvajes que no pueden hibernar y son privados de sus hábitats entran en las aldeas e incluso en las ciudades cada vez con más frecuencia. A este oso que irrumpió en un centro comercial de Khabarovsk lo tuvieron que matar a disparos. La brutal deforestación y la caza furtiva han llevado a este gigante del bosque al borde de la extinción. Después de haber sobrevivido a los mamuts y a la última glaciación, en el siglo XX se llegó a la exterminación total del bisonte europeo en estado salvaje. Es una especie cuyo biotopo, su hábitat, prácticamente ha desaparecido. Fue suplantado por el ser humano. Sin bisontes, creo que el bosque en su gran parte se llenará de maleza. Tienen un impacto enorme en la formación de los bosques. La población de bisontes se ha recuperado parcialmente gracias a los animales provenientes de criaderos y zoológicos. Pero resulta que ahora este gigante del bosque no tiene dónde vivir. La Reserva Natural de Osetia del Norte se enorgullece de tener a sus bisontes en estado salvaje. Han aprendido a sobrevivir sin ayuda del ser humano, que eso complica el cómputo de su número. No es fácil encontrar un animal salvaje que no quiere ser descubierto. Bájense. Ya les dije que no se sentaran. Esa es la cordillera Kartzinski. Desde este lugar solemos empezar el recuento de los bisontes el primer día. Desde aquí parten unas 15 o 20 personas encargadas de contarlos. Pavel, primero voy solo a donde tienen el abrevadero. Si no están, me vuelvo. Mejor así, ¿no? De acuerdo, nos vemos. Chermen en su juventud era uno de los cazadores furtivos más hábiles y activos de la República. Pero con los años se dio cuenta de que lo que hacía no estaba bien. Tratamos de persuadirlo de venir a la reserva, pero se negó durante mucho tiempo. Al final lograron convencerlo cuando ya tenía casi 60 años. Allí están las huellas. Ahora Chermen tiene más de 70 años y es uno de los inspectores más resistentes y experimentados.
Casi a diario recorre en soledad varios kilómetros por el territorio de la reserva para hacer la ronda. Es un rastro fresco. Es de ayer. Estaban por aquí. Probablemente fueron más abajo. ¿Se ven bisontes por allá? No, hay muchas huellas, pero no puedo ver ninguno. ¿Me recibes? ¿Me recibes? ¿Puedes oírme? Te recibo. Si seguimos las huellas, probablemente encontremos el lugar donde se refugian los bisontes. Y entonces podríamos contar la cantidad de animales que hay, incluyendo a las crías. Por supuesto, el tamaño de una cría es distinto del tamaño de un animal adulto. Creo que aquí estuvieron 2 bisontes adultos. La historia de la recuperación de los bisontes es interesante. En los años 60 trajeron cerca de 40 bisontes a la República. En los años 90, la cantidad de bisontes llegó a casi 300. Pero en los años 90, en la época de la perestroika, se dejó de controlar la caza furtiva. Hubo un par de inviernos con mucha nieve y la cantidad de bisontes descendió a menos de 40. Luego recibimos 2 entregas de bisontes más y su número aumentó de nuevo hasta alcanzar los 110. Hay otro sendero por ahí. Vamos a ver si cruzaron o no. Sigamos sus huellas. Creo que son 6 o 7. No, hay más. Muchos más. Están subiendo. Vamos con cuidado. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hay más de 30. Ahora, para hablar de los bisontes, se usa el término especie refugiada. No hay lugar para ellos. Hasta los parques nacionales y las reservas en Europa son tan pequeños que los bisontes no caben. Somos su última esperanza. Así es. En el Cáucaso, a decir verdad, hay mucho espacio para los bisontes. No pasará por allí. Vámonos. Anualmente Rusia exporta más de 200 millones de metros cúbicos de madera. A este ritmo, en la provincia de Arjángelsk, por ejemplo, la madera se acabará en 20 años y en Siberia en 50. El objetivo del Proyecto Federal de Conservación de los Bosques es crear un equilibrio entre deforestación y reforestación para el año 2024. En teoría, las madereras deben compensar el daño causado a la naturaleza plantando la misma cantidad de árboles que talaron. Pero aún así no es suficiente. Sin los cuidados necesarios, los plantones no sobrevivirán. Las talas se manejaron de manera vergonzosa. Si no se cuida el bosque después de replantarlo, el resultado será el mismo tanto si se trata de plántulas caras cultivadas en invernaderos como de otras más baratas de un criadero común y corriente. Es lo mismo que no plantar nada. Esta es una parte del Parque Nacional Losiny Ostrov, que se llama Parque Forestal Alexeyevsky. Aquí, del 2010 al 2012, hubo un brote de escarabajos escolitinos. Bajo el pretexto de luchar contra el brote, decidieron llevar a cabo talas rasas sanitarias. Pero las hicieron muy mal, como si fuese algún tipo de bosque industrial. Aquí crecían muchos tilos, arces, robles y olmos, a los que los escolitinos no dañan. Podrían haber cortado selectivamente o desarrollado un programa de tala especial, porque es el parque nacional que los moscovitas tienen más cerca. Además, el parque nacional tiene dinero. Aquí tenemos todas las tecnologías y los sistemas de trabajo centrados en facilitar la tala y la plantación bajo cualquier circunstancia. Así que vamos a ver lo que está pasando. En este territorio se han plantado pinos. Es un territorio de muestra que está vallado para que los alces no se los coman. Aquí se plantaron los pinos de forma muy eficiente hace unos 5 años y han recibido todos los cuidados necesarios. Vemos que han crecido. Pero aquí, en esta extensa área de cientos de hectáreas, donde se plantaron los plantones de pinos,
Ahora solo vemos árboles muertos, porque los pinos no sobreviven a la sombra de los abedules. Si toda esta maleza no se elimina ahora mismo, dentro de 2, 3 o 4 años, este lugar reforestado estará cubierto de arbustos como si no se hubiera plantado nunca nada. Es decir, se ha puesto mucho empeño en plantar pinos aquí, pero no crecerá casi nada, con excepción de este diminuto territorio de muestra que está vallado. La tala sanitaria es un asunto espinoso. Hace 10 años representaba alrededor del 20% de toda la explotación forestal del país. Generalmente se trataba de tala sanitaria falsa, en la que las plagas forestales solo se utilizaban como pretexto para obtener el permiso para conseguir la madera. La tala ilegal disfrazada de tala sanitaria o de limpieza de tierras agrícolas causa más daño económico que los taladores del mercado negro. Este es un lugar muy famoso porque en él se produjo la mayor tala rasa de Europa en el 2018. En total, según cálculos del Comité de Investigación, se talaron más de 800 millones de hectáreas. ¿Por qué el Comité de Investigación cuenta ahora la superficie afectada por la tala? Porque se ha iniciado una causa penal y ahora se está investigando. No fue una tala ordinaria, fue una limpieza de tierras agrícolas. Hay una práctica según la cual un bosque que antes pertenecía a una granja estatal se retira del fondo forestal. Se recalifica como tierra agrícola y se convierte en propiedad privada. Luego empiezan a talarlo sin normas ni restricciones. Y las normas y las restricciones sí son necesarias porque toda el agua de lluvia que cae aquí al final llega a Moscú. Así que básicamente la ciudad más grande de Rusia obtiene el agua potable de aquí. De manera que el problema es que hay unos 40 millones de hectáreas de bosques en el país que se encuentran entre el uso agrícola y el fondo forestal. Aquí se cortan árboles para producir madera, pero en las tierras agrícolas cercanas, donde crecen árboles densamente, se les obliga a destruir y quemar bosques. Si no lo hacen, primero se les multa y luego se les confiscan las tierras. Me llamo Yuri Bokarev. Tengo una pequeña granja ecológica. Cultivamos patatas y hortalizas orgánicas, sin utilizar ningún tipo de pesticidas, herbicidas o fertilizantes. Esta es mi tierra de cultivo. Toda esta tierra tiene que ser cultivada, según la ley de uso de la tierra. Aquí crecen abedules, pero tenemos que arrancarlos. Hay que cortarlos, arrancarlos y arar la tierra. No sé por qué debo hacerlo. Podría colocar un colmenar allí. Incluso los animales necesitan un lugar para descansar o tumbarse a la sombra. También necesitan este espacio, pero nos obligan a arrancarlo todo. La administración del distrito de Mazhaisk me dijo que limpiara estos campos para labrar. Pero luego las autoridades medioambientales pueden venir y multarnos por cortar el bosque de las tierras agrícolas. Si conservas el bosque te multan y si lo cortas también te multan. Sí, eso es. Pueden multarnos. Pues es lamentable, desde luego. Según los documentos oficiales, como las instrucciones del presidente y el artículo 123 del Código Forestal, no está prohibido conservar los bosques en las tierras agrícolas. No hace falta transferirlos al fondo forestal. ¿Por qué? Porque por ley los bosques solo pueden ser propiedad de la Federación de Rusia. Sin embargo, la gente necesita usar los bosques a nivel local. Es importante garantizar el acceso a los bosques para los que viven en estas tierras. Algunos necesitan leña y otros necesitan trabajo. Mientras tanto, en lugar de ser rentables, estas decenas de millones de hectáreas de bosque en tierras agrícolas se van destruyendo. Para evitar gastar grandes sumas en la tala y el transporte de madera que luego no se les permite vender, los agricultores a menudo se limitan a prender fuego al bosque. Según los expertos, la capacidad de los bosques de absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno podría triplicarse, al igual que su valor. Para ello sería necesario cambiar el enfoque en lo referente a la contabilidad forestal, la protección y la gestión de los bosques. Mientras tanto, la industria ha batido otro récord, uno terrible. El año pasado ardieron 18,2 millones de hectáreas de bosque en toda Rusia.
Queremos cambiarlo todo. A partir del año 2022 tendremos una financiación completa para la extinción de incendios forestales por primera vez. Si ahora son 80 millones de dólares, el año que viene serán 200 millones. Esto permitirá contratar a unos 1.500 trabajadores más, organizar la vigilancia aérea y proporcionar transporte a lugares donde se puedan producir incendios. Han asignado fondos a nuestro grupo, a Centro Federal Norte, y a partir del año que viene tendremos 6 helicópteros con base en el Distrito Federal de Siberia para redistribuir rápidamente las fuerzas y los equipos de lucha contra el fuego. Pero los expertos afirman que ni siquiera estas medidas serán suficientes si no se duplica el número de guardabosques. Ahora hay unos 20.000, pero se necesitan al menos 40.000. El problema es la falta de financiación de las regiones. Si plantamos bosques, si los cuidan guardabosques y patólogos forestales, si hay contratistas y equipo, se pueden proteger. Son como un gran polvorín. Hay que protegerlo y organizar el trabajo allí, como en cualquier otra instalación. Si hay vida allí, si hay agricultura, si hay sostenibilidad, entonces será posible protegerlos de los incendios. Así que todas las subvenciones forestales, que ahora son de aproximadamente 400 millones de dólares al año, hay que aumentarlas al menos a 1.000 millones al año. Es la estimación de la propia Agencia Federal de Bosques. Los bosques cubren aproximadamente un tercio de la superficie de la Tierra. Podría parecer una superficie enorme si no fuera porque, a principios del siglo XXI, el ser humano ya había destruido la mitad de los bosques que existían en el planeta.